Soy Miguel Bascur, de profesión enfermero. Como seguramente me habrán visto en otras clases de modo ventilatorio, el día de hoy conversaremos las mediciones a realizar en el paciente ventilado. Muchas veces nosotros tenemos un paciente que ya está ventilado, no sabemos la manera de programar el ventilador, cosa que ya seguramente vieron o van a ver en la clase de modos tradicionales ventilatorios. Pero también hay que hacer una serie de mediciones de manera continua en un paciente que ya está ventilado. O sea, no me basta ventilar a alguien, prefijar parámetros preestablecidos, controlarlo solamente con una gasometría sin ir de la mano con lo que está pasando en ese minuto con mi paciente en su vía aérea. Y por esto que el día de hoy conversaremos en relación a todos estos temas: la presión pico-pico, la presión plató-meseta, la medición del PIP, la presión de vía aérea media, el índice de oxigenación, el driving pressure o diferencial de presiones, la compliance o distensibilidad y la resistencia de vía aérea con la cual yo me puedo encontrar un flujo. Durante un ciclo ventilatorio mecánico, en el sujeto ventilado pasivamente, el análisis del trazado presión-tiempo permite detectar una serie de puntos útiles en la monitorización del estado fisiológico del paciente, describir el modo ventilatorio y calcular una variedad de parámetros de la mecánica ventilatoria. Por ejemplo, algunos datos de interés son la presión PIC, la presión meseta, la presión al final de la expiración y la presión de la vía aérea media. Acá tenemos una curva de presión-tiempo, donde por ejemplo podemos ver el comienzo del ciclo ventilatorio con una inspiración. Obtenemos en la zona cúlmine de esta meseta la presión inspiratoria PIC, ¿ya? A través de una pausa inspiratoria, ¿ya? Se genera o se puede ver la presión meseta o plató, que es lo más parecido y asimilable a la presión alveolar. O sea, lo que está ocurriendo dentro de mis alveolos, yo lo puedo analogar con la presión plató o la presión meseta. Se produce el fin de la pausa inspiratoria, se abre la válvula exhalatoria y vuelvo a tener yo el comienzo de la exhalación. ¿Para qué se produce en la medición meseta o plató la pausa inspiratoria? Para que exista un acomodamiento de todo el aire en todos los alveolos que se puedan encontrar o distribuir esta cantidad de aire, y por ende, sin entrada ni salida de flujo, o sea, mi válvula no permite ni la entrada ni salida de aire, hago la medición estática de lo que sucede a nivel pulmonar e intratorácico. O sea, mi presión meseta va a ir siempre de la mano de lo que está sucediendo dentro de mis pulmones y dentro de mi caja torácica, sin la existencia de un flujo por medio. Mi válvula, digamos, inspiratoria y expiratoria, no va a permitir ni la entrada ni la salida de aire en este momento en que se realiza la pausa inspiratoria. Más adelante vamos a ver de cuánto tiempo más o menos se estima que se debiese hacer para que este acomodamiento de volumen o de aire dentro de mis pulmones sea el adecuado. Hay una ecuación de movimiento en la cual podemos ver acá que la entrada de aire hacia mis alveolos va a tener una oposición resistiva, o va a tener una resistencia, y va a tener una oposición distensiva o de distensibilidad o de elastancia. Es decir, va a haber una resistencia que va a oponerse a la entrada de este volumen hacia mis alveolos, y además, una vez llegando hacia estos alveolos, voy a ver una oposición distensiva o elástica. ¿Qué tan elásticos son estos alveolos? Mayor o menor será la distensibilidad que se pueda presentar en uno u otro pulmón, dependiendo del paciente que yo esté ventilando. La presión pico o la presión inspiratoria pico es la presión máxima registrada al final de la inspiración. O sea, yo inspiré, se produjo este ciclo o iniciación ventilatoria, la presión PIC a la cual yo llego es la presión pico, y esta está determinada fundamentalmente por el flujo inspiratorio, la resistencia de la vía aérea, que recordemos que la resistencia va a incluir además el tubo traqueal y la tubuladura del mismo, la presión intratorácica, el volumen circulante, qué PIP prefije yo,
y qué distensibilidad toracopulmonar va a tener ese pulmón. Así entonces la presión PIC expresa la presión requerida para forzar el gas a través de la resistencia ofrecida de la vía aérea y la ejercida por el volumen de gas a medida que llena los alveolos. La presión meseta o plató solo es válida si el paciente está ventilado de forma pasiva y en ventilación controlada por volumen. Por una cosa quizás media lógica, porque si yo tuviera a alguien ventilado por presión, voy a tener una presión siempre programada por mí. Entonces no voy a tener una medición o no voy a tener una obtención de presiones que está aconteciendo en ese minuto dentro de mi vía aérea, sino que lo que yo estoy obteniendo es una presión de vía aérea que fue prefijada por mí. No así en volumen. Si yo tengo una modalidad controlada por volumen, lo que va a variar, o la variable independiente intratorácica va a ser la presión. Entonces yo sí pudiese hacer una medición de presiones para ver lo que está ocurriendo dentro de mi vía aérea. La presión plató permite el cálculo de la distensibilidad estática del sistema respiratorio. Y esto es muy importante también hacer la diferencia, porque recordemos que la presión meseta es más o menos, o lo parecido, digamos, a lo que yo voy a tener como presión alveolar, y es más o menos parecido a lo que va a suceder logrando cuando no hay un flujo que ingrese ni egrese en mi vía aérea. Y por eso se le llama también distensibilidad estática. O sea, yo necesariamente debo hacer una pausa inspiratoria para obtener esta presión meseta. Se sugiere que la pausa sea de 2 a 3 segundos para que el acomodamiento de aire dentro del alveolo sea el adecuado. Si la pausa es lo bastante prolongada, se aproxima a la presión alveolar. Si es más próximo a 2 o 3 segundos, es lo óptimo, digamos. Si es muy cortita, la verdad, no van a alcanzar a acoplarse todo el alveolo y por ende no voy a lograr homologar esta presión con la presión alveolar. Está influenciada por el volumen circulante, la distensibilidad tóraco-pulmonar y la PIP que se encuentra dentro de mis pulmones. Entre 25 y 30 es lo que los estudios sugieren que debiésemos mantener este tipo de presiones, ¿ya? Si yo sobrepaso una presión de 30 centímetros de agua, estoy pensando, si yo pienso que estamos homologándolo a la presión alveolar, estoy pensando que se está sobredistendiendo mi alveolo y por ende estoy logrando un barotrauma, ¿ya? O sea, estoy provocando un daño dentro del alveolo ocasionado por mí, por la mala ventilación que estoy ejerciendo en ese minuto. Acá podemos ver la presión plató, donde yo debo hacer una pausa inspiratoria. Acá, como vemos, hay una caída de flujo a cero, o sea, ni entra ni sale flujo, y logro esta presión meseta o plató. Toda esta área va a ir de la mano con la presión alveolar o la presión o la compliance estática. El PIP y el auto-PIP, como lo calculamos. El PIP es la presión más baja medida en la fase expiratoria, o sea, yo exhalé, es la presión que quedó al finalizar mi exhalación y que fue prefijada por mí. Como en la medición de la presión plató, la determinación del PIP solo es fiable si el paciente no está respirando de manera activa. Si estamos con alguien respirando de manera activa, sí puede haber una variación de la PIP medida. También pudiese generarse una pausa de 2 a 3 segundos y proporciona una estimación de la presión alveolar al final de la expiración. O sea, qué cantidad de presión quedó dentro de mi alveolo al exhalar el aire o el volumen programado. La presión de la vía aérea media representa bastante bien a la presión media alveolar. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes con falla respiratoria, la presión de vía aérea media representa la intensidad del soporte ventilatorio y por ende los efectos de la terapia ventilatoria sobre la oxigenación arterial y la función cardiovascular. El paciente en ventilación mecánica con una PAFI de 150 es imposible saber o evaluar su gravedad si no conocemos la intensidad del soporte ventilatorio. Y esto se soluciona única y exclusivamente midiendo el índice de oxigenación. La presión de la vía aérea media no es nada más que el área achurada, saca una media de toda esta área achurada para sacar la presión de la vía aérea media como
un estándar de medición y posterior, digamos, índice de oxigenación. Y para calcular el índice de oxigenación, yo debo tener la presión de la vía aérea media, que como yo les dije, es toda esta área achurada, y que habitualmente nos la da el ventilador, dividido por la PAFI. Es decir, yo ya debo sacar la relación presión arterial de oxígeno FiO2 aportada, ya tenerla, digamos, en un inicio para poder calcular el índice de oxigenación, y eso multiplicado por 100. Por ejemplo, si tengo en un paciente una presión de vía aérea media de 15 y la PAFI calculada fue de 95, yo divido 15 en 95 multiplicado por 100, eso me da un índice de oxigenación de 15.7. Y como vamos a ver en esta diapositiva, un índice de 15.7 está muy próximo a lo que es un trastorno grave de oxigenación cuando nos encontramos en presencia de un síndrome de distrés respiratorio agudo. En un pulmón normal este índice de oxigenación es menor a 2. Diferencia de presiones. Ya dijimos que la presión peak es la presión máxima para incorporar una determinada cantidad de aire o volumen hacia mis pulmones. Entonces, si la presión pico o peak aumenta, por ejemplo acá tenemos, la presión peak está en un determinado valor numérico y esta aumentó, pero la presión meseta se mantuvo igual, o sea, no hubo variación de la presión meseta. El problema radica en un incremento de la resistencia, cuyas causas más probables son la obstrucción de la vía aérea por secreciones, broncoespasmos y el acodamiento del tubo orotraqueal. O sea, el problema no es de mi caja torácica ni pulmonar, ¿ya?, que es lo que uno quiere ver con la presión meseta, sino que tiene que ver con el componente dinámico, ¿ya?, o la compliance dinámica, que me va a ofrecer mi vía aérea a través de la resistencia que se va a poner en la entrada de flujo, y eso también es donde va incorporado el tubo orotraqueal, la tubuladura, etc. Muy por el contrario, si tenemos aumento de la presión peak y además de la presión meseta, el problema es la reducción del volumen pulmonar o de la distensidad toracopulmonar, y las causas probables son neumotórax, atelectasias, edema pulmonar, neumonias, síndrome de distrés respiratorio agudo. Es decir, tengo problemas en mi caja tóraco-pulmonar y además en la resistencia o compliance dinámica que se opone a la entrada de flujo hacia mis pulmones. Hay un señor Amato, muy conocido por todo el ambiente ventilatorio, que ha hecho un sinfín de estudios, y donde de esos sinfín de estudios, uno de los cálculos ventilatorios que obtuvo fue el driving pressure o diferencial de presión entre la presión meseta o el diferencial de presión meseta menos la presión positiva de final de expiración. Bueno, la presión de distensión está condicionada por la complacencia respiratoria y se encuentra directamente relacionada con mayor riesgo de atelectrauma e inversamente asociada al riesgo de polotrauma o de prevenir la injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica o el VILI. Objetivándose idealmente valores de presión de conducción bajo 15 centímetros de agua son lo más adecuado para mantener un alveolo y por ende un pulmón sin daño cuando estoy ventilando alguien. ¿Y cómo realizo el cálculo? Bueno, debo obtener la presión meseta o plató. Esto lo logro con una pausa inspiratoria, recordemos, para el acomodamiento de alveolos dentro del pulmón. Le resto el PIB y eso me da el driving pressure o diferencial de presiones. Cuando este es menor a 15, la verdad no me preocupo y sé que lo estoy ventilando a presiones que no me van a generar un daño pulmonar. Acá, por ejemplo, tenemos el driving pressure, un volumen control, donde obtengo la presión meseta, le resto el PIB y obtengo, digamos, el diferencial de presión entre la presión meseta y el PIB programado. Por ende, la mecánica de la ventilación queda definida por 3 parámetros, como son presiones, flujo, volumen. Y los cambios de cada uno respecto al tiempo definen el comportamiento mecánico de la ventilación. Y es por esto que, por lo general, nosotros vamos a ver, a no ser que nosotros coloquemos y el ventilador tenga la modalidad de colocar algún tipo diferente, digamos, de visualización en pantalla, vamos a ver
presión-tiempo, flujo-tiempo y volumen-tiempo para ver lo que va sucediendo continuamente dentro de mi pulmón en un paciente que estoy ventilando. En relación a la impedancia del sistema respiratorio, desde un punto de vista mecánico, el sistema respiratorio puede concebirse como un conjunto formado por un componente elástico, y otro resistivo. ¿Ya? En el componente elástico encontramos el tejido pulmonar y la pared torácica, y el resistivo, la vía aérea superior es por donde ingresa el aire hacia los pulmones. El conjunto de estos dos componentes se denomina impedancia. Yo por eso comentamos ahí como título de esta diapositiva, impedancia del sistema respiratorio. La impedancia u oposición de la entrada de aire hacia nuestro pulmón va a estar dada por la resistencia con la cual se va a encontrar y por la elastancia tóraco-pulmonar con la cual se va a encontrar, digamos, este volumen que quiere ingresar hacia los pulmones. Acá tenemos un diagrama en donde nosotros vemos que el flujo necesariamente se va a encontrar con una resistencia, y ese flujo al ingresar a mis pulmones se va a encontrar, digamos, con una elastancia pulmonar de acuerdo al paciente que estemos ventilando. Y eso, uno y otro, nos va a dar la impedancia respiratoria. ¿Ya? Y eso va a estar dado, ¿cierto?, entonces por la resistencia con la cual se va a encontrar el flujo y con la complacencia o distensibilidad del pulmón que voy a ventilar. Entonces la distensibilidad pulmonar, recordemos que nosotros tenemos una distensibilidad que puede ser estática y otra dinámica. La estática es donde no hay ningún tipo de mediación de flujo de por medio. Es el desarrollo, se ha desarrollado más este concepto, la compliance estática del sistema respiratorio se puede definir como la relación entre la presión y volumen calculada habitualmente con la siguiente fórmula. El volumen corriente lo dividimos por la diferencia entre presión plató y PIB. Y si que ustedes se ponen y sacan, digamos, esta distensibilidad pulmonar de tipo estática, o compliance estática, o distensibilidad pulmonar estática, nosotros tenemos que el volumen corriente dividido por el driving pressure nos va a dar esta distensibilidad. ¿Por qué se llama estática? Porque en este minuto necesariamente requerimos realizar una pausa inspiratoria donde no haya flujo de gas, el paciente ojalá esté sedado, idealmente con bloqueo neuromuscular, y no haya interferencia en el ventilador o no me genere esfuerzos inspiratorios. Con todos estos condicionantes yo puedo tener una distensibilidad pulmonar estática fidedigna. ¿Ya? Por distensibilidad o compliance se entiende la relación entonces que existe entre el cambio de volumen del gas intrapulmonar y el incremento de presión necesario para producir este cambio de volumen, y se expresa en ml por centímetros de agua. O sea, qué cantidad de presión necesito ingresar yo a cambio de un volumen o diferencial de volumen. La inversa matemática de la distensibilidad es la elastancia, es decir, el cambio de presión requerido para cambiar el volumen pulmonar. Normalmente el valor de la distensibilidad pulmonar estática es de 100 ml por centímetro de agua, disminuye a 75 en pacientes que están acostados, y a menor que 50 los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo o que presentan algún tipo de patología de tipo pulmonar. Hagamos el ejercicio entonces. Si por ejemplo nosotros queremos calcular la distensibilidad pulmonar estática o la compliance estática en un paciente que tiene un volumen corriente de 450 ml, calculamos una presión plató o presión meseta de 22, programamos un PIB de 10 y por ABC motivo tenemos un auto-PIB de 2. A lo mejor nuestro tiempo inspiratorio no fue lo suficientemente largo para que eliminemos todo el aire que ingresó hacia nuestros pulmones, pero calculado el auto-PIB es de 2. Recordemos que el auto-PIB nosotros lo calculamos mediante una pausa expiratoria. O sea, nosotros hacemos una pausa inspiratoria. Recordemos que la pausa inspiratoria se realiza para hacer la medición de presión plató o meseta. Y la pausa expiratoria la vamos a calcular para dos cosas: para ver el PIB real que tiene este paciente o el auto-PIB que se puede estar generando por ABC motivo. Entonces, calculemos dos cosas. Calculemos el driving pressure y la compliance estática. Primero, para calcular el driving pressure, recordemos que el driving pressure no es nada más que la presión plató menos el PIB. En este caso sería 22 menos 10.
pero en este caso tenemos un autopip de 2, que también hay que restarlo, entonces el driving pressure para este paciente va a ser de 10 centímetros de agua. La compliance estática va a estar dada por la fórmula de 450 dividido por estos 10, que es cierto el driving pressure finalmente, y nos va a dar una compliance estática de 45 ml por centímetro de agua. O sea, estamos, ¿cierto?, con una compliance estática disminuida en un paciente que probablemente calce con algún tipo de síndrome de distrés respiratorio agudo, pero que por driving pressure tenemos como presión de vía aérea adecuada y óptima según cómo lo estoy ventilando. Como dijimos, tenemos una condicionante o una distensibilidad o compliance estática donde no medía flujo, pero sí necesitamos para cierto tipo de mediciones también la medición de compliance dinámica, donde yo puedo ver la resistencia y la distensibilidad, pero dinámica, donde hay flujo. Puede calcularse entonces como el cociente entre la diferencia de presión inicial y final, ¿ya?, del circuito y el flujo de aire, y se expresa en centímetros de agua por litro por segundo. Es decir, tenemos una presión peak menos la presión meseta, y eso lo dividimos de acuerdo al flujo de aire circundante. Si bien el tejido pulmonar y las estructuras de la caja torácica ofrecen cierto grado de resistencia, las que ejercen la vía aérea suponen casi el total de la fuerza opuesta al flujo. Por lo tanto, la resistencia es generalmente menor durante la inspiración, puesto que durante la expiración la tendencia es opuesta. Tenemos una resistencia del sistema respiratorio normal, que es de 2 centímetros de agua por litro por segundo. Cuando nosotros tenemos un sujeto sano intubado con un tubo 8.0, esta varía de 5 a 10, y para que ustedes vean la diferencia que se produce entre un tubo 7 y un 8, la resistencia que tenemos en un paciente sano intubado pero con un tubo 7 aumenta de 10 a 15 centímetros de agua por litro por segundo. Un aumento de la resistencia de la vía aérea puede ser debido a una obstrucción de las mangueras de las válvulas, por secreciones, acodamiento del tubo orotraqueal o un tubo orotraqueal de menor tamaño a los requerimientos del mismo paciente, por la persistencia o aparición de broncoespasmo. Y bueno, acá también, así mismo como hicimos la medición de la compliance estática, vamos a hacer un ejercicio de medición de resistencia. Según la fórmula que podemos ver, ¿cierto?, en la misma diapositiva, tenemos una presión peak de 35, tenemos una presión plató de 20, calculada con una pausa inspiratoria, recuerden eso siempre, y un flujo de 35 litros al minuto. Si nosotros restamos 35 menos 20 nos va a dar 15, y eso dividido por el flujo nos va a dar 25.8 centímetros de agua por litros por segundo como resistencia de tipo pulmonar. Distensibilidad dinámica. Recordemos entonces que nosotros nos encontramos con una resistencia que se oponía a la entrada del flujo hacia los pulmones y una distensibilidad o compliance dinámica que se define como la relación entre el volumen corriente y la presión máxima alcanzada en el sistema respiratorio, de acuerdo con la siguiente fórmula, donde nosotros vemos que estaba directamente proporcional al volumen corriente, y en este caso no es la presión plató o meseta, sino que es la presión PIP menos la PIP, ¿ya? O sea, aquí sí incorporamos el componente resistivo de vía aérea, e incluyendo incluso el tubo orotraqueal, en presencia de flujo. Recordemos que en la estática no había flujo, en esta sí que hay presencia de flujo, e incorporamos, digamos, todo lo que acontece desde mi vía aérea hacia arriba, digo, o hacia afuera. Este parámetro valora en conjunto el impacto de la caja torácica, el parénquima pulmonar, que eso lo veíamos con la compliance estática, pero además incorporamos la resistencia de la vía aérea, es decir, sumamos la presión pico, no la presión meseta, o incorporamos esta, ¿ya? ¿Qué podemos decir entonces en resumen de todos estos parámetros que hemos visto? Que con los valores podemos monitorizar la impedancia del sistema respiratorio del paciente, qué tan complaciente o restrictivo se encuentra el pulmón que estamos ventilando. No se puede observar un parámetro individualmente, sino la suma de todos los valores numéricos y gráficos que nos da el ventilador como herramienta para tomar decisiones propiamente tal respecto a la ventilación que está haciendo nuestro paciente. Asimismo, de los parámetros que hemos estado viendo o enseñando, digamos, a su medición, esto siempre debe ir acompañado con la clínica del paciente, con
exámenes complementarios de laboratorio, tanto gasométricos como de oxigenación, y de acuerdo además el invasivo a poder ver, qué sé yo, con un Swan Ganz, precarga derecha, precarga izquierda, resistencia vascular sistémica pulmonar, contractilidad, y de acuerdo a eso ver también el aporte y consumo de oxígeno que estamos teniendo cada uno de nosotros y si es que lo estamos haciendo bien o mal. Lo que pretendemos también con este tipo de mediciones es no infligir mayor daño al pulmón, que ya se presume dañado en un paciente que estamos ventilando por una u otra causa. Espero entonces que el día de hoy, en esta clase, haya sido positiva, digamos, para ustedes. Si es que tienen cualquier duda de medición, espero solucionarlos con algún tipo de pregunta que ustedes me puedan realizar. No tenemos ningún inconveniente. Eso sería. Que estén muy bien. Buenas tardes.